Bienvenidos. Vamos a empezar agradeciendo a todo el mundo su presencia y explicando cómo funcionará todo. Un momentito, estamos a punto de empezar. Muy bien, a medida que van llegando los participantes, voy a darles unos consejos para asegurarnos de que la experiencia sea lo mejor posible hoy. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Hoy vamos a hablar de los pacientes con histiocytosis, sobre qué es la diabetes insípida y también cómo podemos gestionarla. Tenemos un ponente, Cian, que nos hablará de todo esto. Se trata de una reunión para efectos informativos. Antes de hacer cambios hay que hablar con el equipo médico. Al final habrá un momento para las preguntas. Por límites temporales no las podremos contestar todas, pero intentaremos enviar información adicional después. Estamos grabando este webinario. Presentaros muchas organizaciones, porque esta es una charla que estamos organizando entre varias asociaciones. Tenemos esta comunidad. Yo me llamo Diana Fournier y soy la directora ejecutiva de la Histiocytosis Association, que es una ONG mundial dedicada a brindar apoyo a los pacientes y las familias que tienen el impacto de la histiocytosis. Y también quisiera presentaros también a Fernando Goz de la asociación OR. Gracias, Diane. Muchísimas gracias a todos. Es para mí un enorme honor formar parte de esta iniciativa. Me parece que es maravilloso estar colaborando con todas estas asociaciones. Es un mensaje muy importante que me gustaría trasladar hoy: la importancia que reviste la conexión, trabajar mano a mano las asociaciones de histiocytosis de todo el mundo. Todos nosotros tenemos que trabajar mano a mano para hacer que nuestro mensaje llegue y para mejorar la vida de todos nuestros pacientes y de sus familias. Es un privilegio, por tanto, teneros a todos aquí, y quisiera también dar la bienvenida a todas las personas que se conectan desde España y los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias por asistir. Gracias, Fernando. Quisiera presentaros también a Pat Gilroy, que es la directora y fundadora de AVPD. Buenos días o buenas tardes, en función de dónde estéis. Para mí también es un enorme honor estar aquí con unos invitados tan maravillosos, y gracias, Diane, por haberlo hecho posible. De hecho, tenemos ahora un nombre mucho más largo en el grupo, pero tenemos 6.900 miembros en todo el mundo, y soy la líder administradora de este grupo. Lo he sido durante 8 años, y en este tiempo he podido reconocer que muchos de nuestros miembros descubrieron que tenían esta deficiencia de arginina vasopresina, que antes se llamaba diabetes insípida. Y ahí me percaté de que muchos se dieron cuenta muy tarde que también tenían un trastorno de histiocytosis, y así fue como me puse en contacto con Diana y la Asociación de Histiocytosis, y empezamos esta colaboración mutua, este esfuerzo por educar a los miembros y al resto de las personas sobre las relaciones que puede haber entre ambos trastornos, entre la AVPD, la deficiencia de arginina vasopresina, y por supuesto la histiocytosis. Así que muchísimas gracias, gracias por haberlo hecho posible. Gracias. Para nosotros también es fabuloso poder colaborar con todos vosotros para trasladar temas tan importantes como estos. Ha habido muchísimo trabajo fabuloso relacionado con esta deficiencia de arginina vasopresina, con las condiciones relacionadas con la diabetes insípida. A nuestro grupo lo que queremos asegurar es que haya también oportunidades de participar en la investigación de todas estas cosas. Para mí es un auténtico placer presentar ahora a Chiana Tira de la Universidad de Wageningen, que nos va a hablar de algo fantástico. Una charla sobre qué es la diabetes insípida y su relación con la histiocytosis, cómo gestionarla, manejarla adecuadamente, y una serie de cosas más. El doctor Cian Atila es un líder en lo que hace, ha sido
increíble cómo ha apoyado a los pacientes y a las familias. Así que sin más dilación, le voy a dar la palabra ahora al doctor Chian. Muchísimas gracias nuevamente por vuestro tiempo y por ofrecernos esta comunidad. Ante todo, voy a intentar compartir la pantalla. Un segundito, dice el ponente. ¿Alguien me tiene que permitir compartir la pantalla? Ah, de acuerdo, ya funciona. Un segundo. Espero que ahora podáis ver mi pantalla. ¿Funciona? ¿Está en modo de presentación o pantalla completa? Sí, está presentación, está todo bien. Muy bien. Fantástico, sí, se ve bien. Muy bien. Ante todo, gracias por haberme invitado. Me llamo Chiana Tila. Trabajo como médico en Suiza, en el Departamento de Medicina Interna y Endocrinología, y centro mi investigación en los distintos trastornos endocrinos, especialmente la diabetes insípida y esta deficiencia de arginina, vasopresina, y sé lo difícil que es para los pacientes porque es una enfermedad poco frecuente, y por ello le he pedido a Pat y a la asociación también em, que pudiéramos debatir juntos con la Asociación de Histiocytosis cómo mm, se puede hablar de todos estos asuntos tan importantes, y también es importante centrarlo en los pacientes. Para mí es un honor. Durante los siguientes minutos vamos a hablar de la glándula pituitaria, simplemente para que tengáis una idea de dónde está situada, qué es y cuáles son las manifestaciones endocrinas de la histiocytosis, especialmente de la deficiencia de vasopresina, y cómo tratarla, porque puede ser todo un reto. Y ahí luego os hablaré también de las complicaciones. Si tenemos tiempo, al final también quiero hablar de los tratamientos para el futuro que se están desarrollando, la investigación que estamos llevando a cabo en Suiza, para brindaros una idea acerca de los nuevos ámbitos de investigación que pueden ser muy relevantes en el futuro para todos los pacientes. Bien, empezaré pues con un caso clínico. A la izquierda podemos ver este paciente que llegó a la Universidad de Basel. Está en alemán, pero simplemente pretendía daros una idea. Estamos hablando de un varón, un paciente de 71 años y admitido a la cirugía perdón, admitido al hospital con náuseas, vómitos y cefalea. Podemos ver aquí que se trataba de un paciente con una infección de la oída. Vemos también que tenía diabetes mellitus de tipo 1, eh, hipocalemia. Y aquí este paciente que fue hospitalizado tenía un nivel muy bajo de sodio en sangre, 120 em, por litro. Normalmente este nivel está entre 135 y 145, pero estaba en 120, estaba muy bajo, y los médicos no sabían qué podía explicar este nivel de sodio tan bajo. Al mirar la medicación que se estaba tomando este paciente, vemos que estaba tomando algo para la hipertensión arterial, también un antibiótico y un aerosol nasal. Al cabo de un tiempo quedó claro que este paciente no tenía un paciente de diabetes mellitus, sino de diabetes insípida. Había sido un mal diagnóstico. Y una cosa muy interesante fue que su bajo nivel de sodio venía inducido por una hiponatremia inducida por la desmopresina, sodio bajo en sangre, ¿de acuerdo? Y esto realmente es un caso que he elegido por un motivo. ¿Por qué? Pues porque tenemos un paciente con manifestaciones en el oído, con manifestaciones de la glándula pituitaria, un paciente con diabetes insípida, diagnosticado erróneamente en el hospital, y lo trataron demasiado, por eso tenía ese nivel
tan bajo de sodio. ¿Y por qué he empezado con este caso? Pues bien, el término diabetes insípida es muy confuso para los médicos, para los trabajadores profesionales, porque se trata de una enfermedad muy poco frecuente. Sabemos muy bien lo que es la diabetes mellitus, es muy frecuente y lo que ocurre hace 2 años fue que empezamos a analizar un estudio en el que preguntamos a más de 1.000 pacientes con diabetes insípida si habían experimentado esta confusión alguna vez, si alguien los había tratado como si tuvieran otro tipo de diabetes y si eso podía justificar un cambio del nombre. Interesantemente, nos percatamos de que muchas personas habían experimentado esta confusión. Algunas de esas confusiones eran incluso graciosas, pero otras no lo eran en absoluto, porque los pacientes realmente habían solicitado, se les había solicitado pruebas de glucosa o siempre les habían puesto una dieta para la diabetes de tipo 2 e incluso casos en los que se despertaron, por ejemplo, de una cirugía y tenían, por ejemplo, un gotero con insulina que, por supuesto, no estaba previsto para ellos, sino para los pacientes con diabetes mellitus. Y por tanto, habían experimentado una serie de problemas realmente muy grandes experimentados vinculados con esto. Le preguntamos a estos pacientes si alguna vez se habían encontrado con una situación de confusión por parte de los profesionales sanitarios. Y de estos 1.000 pacientes, el 80%, el 80% dijeron que sí y el 85% de ellos dijeron que era preciso cambiar el nombre, la denominación de la enfermedad y llamarlo vasopresina, deficiencia de vasopresina, cualquier cosa que no llevara el término diabetes, porque esto es lo que inducía la confusión. Por eso vamos a introducir un nuevo nombre en nuestras publicaciones y va a entrar en la práctica clínica. Vamos a hacer caso a nuestros pacientes. Como respuesta a este estudio, hemos empezado a trabajar para cómo podemos cambiar el nombre en la práctica, en la investigación. Vamos a cambiar de diabetes central, diabetes insípida central, a esta deficiencia de vasopresina. Y de esto va a versar mi presentación hoy. Volvamos pues al tema de la histiocytosis. No hablaré de la histiocytosis en sí misma, pero quiero daros una ligera idea de lo que es, porque es responsable de muchas cosas. Tenemos varios tipos de células sanguíneas y, de hecho, si uno tiene este tipo de células, puede desarrollar histiocytosis. Hay muchísimas diferentes, cada paciente tiene una manifestación diferente. Algunos pueden ser en los huesos, otras veces en los pulmones los afectados, otras veces la glándula pituitaria. Y aquí vemos puntos comunes, por supuesto. Asumo que algunos de vosotros tienen estos subtipos de histiocytosis, por ejemplo, la de las células de Langerhans, etcétera. Sabemos que en general en la histiocytosis hay una gran población de pacientes que tienen manifestaciones endocrinas importantes. Esta cifra alcanza el 40 al 70% de los pacientes. Es una proporción muy, muy elevada que pueden acabar desarrollando manifestaciones endocrinas. Y solamente en algunos subtipos muy, muy pequeños no tienen esta impactación de la célula pituitaria. Volvamos a la célula, a la glándula pituitaria. ¿Qué es la glándula pituitaria? Es una de las glándulas maestras porque es responsable de controlar y coordinar todas las glándulas importantes que producen hormonas en nuestro organismo. Así que puede controlar muchas otras hormonas como las tiroides, adrenales, puede controlar también los riñones. Es pues una glándula muy fundamental en el cuerpo que está ubicada justamente en el centro del hipotálamo. Para darnos aquí una idea de las distintas hormonas que la glándula pituitaria genera o produce, lo vemos aquí en la diapositiva.
tenemos esta glándula frontal, tenemos la hormona de crecimiento y tenemos también la parte posterior con dos hormonas, la vasopresina y la oxitocina. Es muy importante mencionarlo y lo es porque en la histiocytosis la mayoría de los pacientes desarrollan esta deficiencia, esta carencia de vasopresina. Un efecto posterior, la parte de atrás, de abajo de atrás de la glándula pituitaria, en un 20 o 30% de los pacientes, por ejemplo, con histiocytosis de células de Langerhans, y el 25 al 50% de los pacientes con enfermedad de Arheim-Chester. En algunos casos, tenemos también deficiencias de otras hormonas, por ejemplo, la hormona del crecimiento que se ve reducida, o las hormonas sexuales que también se pueden ver reducidas, o las hormonas del estrés, el cortisol y también la tiroides, pero la más habitual que se ve repercutida es la vasopresina. Hoy hablaremos pues de la vasopresina y de por qué es tan importante gestionar este déficit de vasopresina bien, porque si no, llevan una serie de complicaciones que se tienen que manejar. Hablaré de un concepto muy básico ahora, de cómo se equilibra los líquidos del cuerpo. Imaginemos que ese es el sistema de la sangre y normalmente solemos tener un rango normal de sodio en la sangre que está, como decíamos antes, entre 135 y 145. Este es el rango habitual. Si tenemos demasiada agua en el organismo, en el cuerpo, el sodio se disuelve en el agua y por eso los niveles de sodio bajan y hay menos sodio. Esto también se llama hiponatremia, ¿sí? Si tenemos demasiada poca agua en el cuerpo, ahí el sodio se concentra, porque tiene muy poquita agua, por lo cual hay unas concentraciones muy elevadas de sodio, de más de 145. Y esto también se llama natremia. Eso es importante porque la vasopresina participa en esta regulación. Tenemos dos formas de manejar el sodio en sangre y el equilibrio de agua, de líquidos. Tenemos los riñones y podemos beber. La vasopresina es una hormona muy importante porque la vasopresina lo que hace es actuar sobre los riñones y hacer que vuelva el agua al cuerpo. Lo mismo ocurre cuando bebemos agua e hidratamos el cuerpo porque esa agua, esos líquidos llegan a nuestro organismo y luego a nuestros riñones. Si tenemos mucho sodio, si estamos deshidratados, la glándula pituitaria va a generar mucha vasopresina. La idea habitual es devolver el agua al organismo y volver a llenar este vaso, por así decirlo, y sentimos también en ese momento mucha sed y empezamos a beber porque notamos que el sodio es bajo y que tenemos que aumentar el líquido. Y por eso cuando vamos al baño tiene esta coloración. Pero si bebemos demasiado agua, la glándula pituitaria deja de emitir vasopresina y esto permite que los riñones hagan pierdan agua. La orina se vuelve más clarita y dejamos de beber agua. Ya no tenemos sed. Así es como solemos gestionar el equilibrio hídrico, el equilibrio de agua en el organismo. ¿Qué ocurre cuando hay una deficiencia de vasopresina? Si tenemos histiocytosis, con manifestaciones en la glándula pituitaria, hacen que la glándula pituitaria no sea capaz de liberar vasopresina. Por ejemplo, pese a que el sodio, pese a que estamos, por ejemplo, con unas concentraciones elevadas de sodio, seguimos perdiendo mucha orina. Eso se llama poliuria, demasiada orina, y no lo podemos compensar liberando más vasopresina. Y por eso lo compensamos esta pérdida de orina bebiendo, con polidipsia, bebiendo demasiado. Esta es la fisiopatología. Hay un problema, una deficiencia en la vasopresina. No somos capaces de liberar vasopresina, perdemos agua
hay demasiadas micciones, se va demasiado al baño y para compensarlo se bebe también demasiado. Y cuando uno bebe demasiado es lo que llamamos polidipsia. Por eso, normalmente el déficit de vasopresina también es una condición que pertenece a la poliuria y a la polidipsia. Y si tenemos pacientes con histiocytosis y pensamos, bueno, tal vez tengan esta condición, lo primero que hay que hacer es documentar la producción de orina diaria y también cuánto se bebe al día. Y si uno se percata de que hay poliuria y polidipsia porque se beben más de 3 litros de agua al día y se produce una producción de orina de más de 3 litros al día, ahí podemos sospechar esta deficiencia de vasopresina. Em, lo primero que hay que hacer es evaluar el volumen de orina y la cantidad de agua que se ingiere. La deficiencia de vasopresina puede ser producto de varias condiciones y en el caso de la osteocitosis sabemos que es una causa extraña de la deficiencia de vasopresina. En este gráfico podemos ver las causas más habituales de la deficiencia de vasopresina, por ejemplo, un quiste en la glándula pituitaria o una cirugía en esta glándula, pero para la histiocytosis vemos aquí, esta parte de aquí, en las enfermedades infiltrativas, vemos que es una parte pequeñita, es una condición infrecuente y por eso tenemos muy pocos pacientes con histiocytosis que van a desarrollar esta deficiencia de vasopresina. Vemos unos cuantos pacientes solamente. Durante muchos años, si se sospechaba diabetes insípida central, se llevaba a cabo este test. La idea con este test era parar la ingesta durante varias horas, 17 horas de restricción de líquidos, y si se podía concentrar la orina, sabíamos que es vasopresina. Podemos excluir la condición, pero si después de 17 horas de restricción de líquidos no se podía concentrar la orina, muy probablemente se trataba de diabetes insípida central o deficiencia de vasopresina. Sin embargo, este test se desarrolló en 1970 en un grupo de pacientes muy chiquitito y por eso solo tiene una em, exactitud de diagnóstico del 76%. Eso significa que uno de cada 4 pacientes no se les va a diagnosticar bien, uno de cada tres pacientes van a recibir un diagnóstico incorrecto y eso es mucho. Y por eso ahora lo que queremos hacer es desarrollar otros test como por ejemplo de estímulos. Aquí la idea es aplicar un estímulo con estas pruebas de estimulación hormonal, medimos la vasopresina después del estímulo y no podemos medir exactamente la vasopresina, pero sí podemos medir la copeptina, que es una parte, y si esta copeptina aumenta, sabemos que el paciente puede generar la hormona, se descarta por tanto la deficiencia, pero si no se puede liberar la copeptina, entonces ahí tenemos un diagnóstico de deficiencia de vasopresina. Tenemos ahora mismo varios test disponibles, no los voy a explicar todos porque no tengo tiempo, pero simplemente hay que saber que si uno tiene la capacidad de tener un experto endocrino que pueda llevar a cabo estos test nuevos y haya un caso de sospecha de deficiencia de vasopresina, debería intentarse, por ejemplo, todos estos test de el test de estimulación salina hipertónica, por ejemplo. Aquí la exactitud diagnóstica es del 97%, casi el 100%, así que merece mucho la pena. Una vez tenemos el diagnóstico de deficiencia de vasopresina o de diabetes insípida central, podemos hacer un reemplazo de la hormona vasopresina. ¿Y por qué no podemos? Bueno, podríamos utilizar la vasopresina, pero la vasopresina directamente solo duraría unos minutos, así que cada varios minutos necesitaríamos nuevamente este reemplazo hormonal. Y por eso desarrollamos durante los años varias formulaciones de desmopresina que suelen durar de 6 a 8 horas y que tienen la misma función que la vasopresina, que es devolver el agua de los riñones al organismo. Pero la principal complicación es la hiponatremia, es decir, la baja concentración del sodio en el organismo. Hay
varios, varias formulaciones disponibles. Hoy sabemos que la mayoría de los pacientes prefieren tomar comprimidos orales, pero también tenemos un spray nasal, también tenemos tabletas que se ponen bajo la lengua. Hay pacientes que prefieren no medicarse, otros toman una combinación de tratamientos, etcétera. Y les hemos preguntado a estos 1.000 pacientes si se cambiarían de un tipo a otro y es bastante interesante porque la mayoría de los pacientes han ido cambiando de las formulaciones nasales a las pastillas orales. Normalmente suele ser porque los sprays nasales no estaban disponibles o por preferencias personales. Bien. ¿Por qué nos debería importar la hiponatremia o la baja cantidad de sodio en sangre? ¿Por qué tenemos que educar a los pacientes? Pues porque las formas leves de hiponatremia pueden provocar fatiga, dolor de cabeza, reducir el apetito, un estado de ánimo irritable, pero cuando el estado es moderado, ahí hay debilidad muscular, calambres, confusión, náuseas, y las formas mucho más graves ahí pueden llevar incluso a vómitos e incluso a am, apoplejías y con- convulsiones. Es muy importante saber cuáles son los efectos secundarios de la hiponatremia, porque hay que saber lo que está ocurriendo para saber si hay que ir al hospital o no. Si alguien, por ejemplo, está vomitando o está teniendo convulsiones, eso es muy importante y los padres, la pareja, quienes sea, tienen que ir corriendo a urgencias cuando hay convulsiones, por ejemplo. Bien, es importante pues que el paciente entienda que la desmopresina funciona distinto que otras medicaciones. No es un fármaco como, por ejemplo, los que tomamos para la hipertensión, que se puedan tomar a la misma hora cada mañana, porque la desmopresina funciona de forma diferente según el contexto. Sabemos que hay muchos factores que pueden influir en la duración de este fármaco en el cuerpo, por ejemplo, el deporte, el estrés, la alimentación, la temperatura, el estrés psicológico también puede incidir en la duración del fármaco en el cuerpo y lo intentaré explicar, pero sabemos que, por ejemplo, si hace mucho frío y estamos relajados y no tomamos sal, la desmopresina va a funcionar así, por ejemplo. Esto es una representación, ¿no? Así como es como funciona en el cuerpo. Va a durar más, porque si tomamos la desmopresina, dejamos de producir orina y dejamos de beber agua porque no tenemos sed. Si la desmopresina está inmediatamente en el cuerpo, entonces empezamos a perder un poquito de orina y empezamos a tener agua, pero si no funciona ya la desmopresina, ahí empezamos nuevamente a ir al baño con poliuria, con mucha orina, con esta orina tan clara y volvemos a sentir esta sed desmesurada. Al día siguiente uno se come una pizza, hace mucho más sol, tomamos más sal. Ahí sabemos que la desmopresina se va a ver influida y puede ser que en un día tengamos un efecto de casi 2 días y al siguiente día tenemos un efecto de 2 horas. Es muy importante, pues, saber que la desmopresina puede verse condicionada por muchos factores y es por ello por lo que tenemos que educar a los pacientes para que sepan utilizar la desmopresina, porque imaginemos que uno está tomando desmopresina cada día, ¿de acuerdo? A la misma hora o en los mismos intervalos. Sabemos que en algunos casos la desmopresina funciona más, otras veces no tanto. Así que imaginemos pues que la desmopresina suele funcionar así, pero el doctor nos ha dicho que hay que tomarla cada día por la mañana. Empiezas a tomarla aquí, el día 1 a las 8 funciona. Normalmente empezaríamos, los síntomas empezarían aquí, después de un día y medio. ¿De acuerdo? Aquí es donde empezaríamos a producir más orina y a perder agua, aquí. Pero el médico nos ha dicho que hay que tomársela cada día por la mañana, así que la tomamos aquí.
Y nuevamente, y nuevamente, y nuevamente la vamos tomando. Y vemos que con el tiempo estamos aumentando la desmopresina, la dosis en el cuerpo. Y con esto hacemos que se acumule el agua en el cuerpo y por eso se acaba desarrollando hiponatremia con el tiempo, demasiada agua en el cuerpo. ¿Cómo tenemos que utilizar la desmopresina con esta vía del escape? Idealmente habría que tomarla a conveniencia, según se necesite. ¿Y qué significa eso? Tomarla y esperar del morar la siguiente toma hasta que tenemos estos síntomas iniciales. ¿Qué son estos síntomas iniciales? Son estos síntomas que reconoce el cuerpo. Cuando el cuerpo se da cuenta de que ya no hay desmopresina, vamos a empezar a ir al baño con una orina mucho más clarita, que ya no es marronosa, sino es más bien más clarita. Y además uno va a empezar a sentir esta sed. Básicamente, lo que hay que hacer es tomarse, por ejemplo, la desmopresina, la dosis de desmopresina, esperar, 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 hasta que ahí empiezan los síntomas y ahí nos tomamos la siguiente. Esperamos, esperamos, esperamos y luego al día siguiente, por ejemplo, a las 6, aquí empezamos con síntomas, con esta sed intensa, con esa sensación de vejiga llena, pues aquí nos tomamos la siguiente dosis. Esta sería la gestión ideal. ¿Cómo estaría bien manejar a los pacientes, a los adultos, a los que son muy conscientes de su enfermedad? Así es como los trato, pero como podemos ver, esto, en cierto modo, puede ser difícil también para algunos pacientes. Y a veces recomiendo también otro concepto, por ejemplo, hacerlo así a la misma hora, pero luego una vez a la semana o dos dosis por semana, demorar la dosis y volver a reiniciar los tiempos. Por ejemplo, si aquí nos la tomábamos a las 8 de la mañana, pues entonces dejamos aquí un periodo sin nada y lo posponemos hasta las 11 de la noche, qué sé yo. Esperamos hasta las 11, hasta esos síntomas y luego volvemos a hacerlo así, de esta forma. A veces esto también puede ser útil, especialmente en el contexto de la profesión. Puede ser todo un reto ir haciendo esta demora de cada dosis. Y luego tengo pacientes que prefieren saltarse una dosis una o dos veces por semana. Es otra opción para eliminar esa agua adicional que se puede estar acumulando. Y normalmente lo que recomiendo es aplicar este método para las personas más mayores, saltarse una dosis los domingos, por ejemplo, o los sábados. Hay varios métodos disponibles que podemos utilizar para este método de escape de la desmopresina, pero es importante saber que hay que hacer que el organismo elimine estos fluidos acumulados también, ¿eh? Porque esto es muy, muy importante. En este gran estudio que llevamos a cabo, demostramos que la hiponatremia es un problema muy común en los pacientes ambulatorios, es decir, en la población normal, no hospitalizada, equivale al 22%. Es una cifra muy elevada. Y es el 26% en la causa de hospitalización. Em, a- Hay veces que la hiponatremia es tan grave que provoca la hospitalización, pero con este método de escape el riesgo será mucho más bajo en comparación con los pacientes que no son conscientes de este escape de la desmopresina. Vemos aquí que los porcentajes son muchísimo más elevados. Vemos que aquellos pacientes que saben que hay que utilizar la desmopresina de una forma así, con este escape, que hay que tomarlas cuando sea necesario, no siempre, cada día a la misma hora, tienen menos riesgo de sufrir hiponatremia. ¿De acuerdo? Junto con Pat, diseñamos una hoja de información breve pero interesante para que nuestros pacientes tuvieran aquí recopilada toda la información relevante sobre este tratamiento con la desmopresina, con las distintas opciones que ya os he explicado a la derecha. Vemos también los síntomas de esta concentración baja de sodio en la sangre, los leves, los moderados y los graves y qué es lo que tenemos que hacer, incluso llamar a una ambulancia en los casos graves y qué es lo que se puede hacer si los síntomas son leves. Bien, hasta aquí lo que quería contaros de qué sucede cuando hay demasiada desmopresina en el organismo. Pero ¿qué ocurre cuando no hay desmopresina disponible y no se puede beber agua?
Esto también es una complicación muy importante. Y deberíamos, y la familia, las parejas, el entorno deberían saber qué hacer ante la falta de desmopresina y la falta de ingesta de agua. Imaginemos que no tuviéramos desmopresina, de repente no hay disponible. Uno acaba perdiendo agua mediante la orina y imaginemos que no se puede tomar desmopresina porque estamos, no sé, pues no la tenemos disponible, estamos en una cirugía. En una cirugía, por ejemplo, tampoco podemos beber agua y en ese caso vamos a perder agua, pero no la podemos compensar, no podemos compensar esta pérdida de agua bebiendo. Y en este caso, el sodio va a empezar a aumentar en sangre, estaremos deshidratados, tendremos demasiado sodio y eso va a crear hipernatremia. Y esto es importante porque a veces la hipernatremia se desarrolla durante las hospitalizaciones. En el estudio pedimos a los pacientes en estado de ayuno durante las hospitalizaciones, les preguntamos, por ejemplo, cuando a uno no le permiten beber agua antes de una cirugía, cuando no le permiten que beba, que coma antes de una cirugía. Normalmente uno debería recibir, si los médicos saben cuál es nuestra condición, deberíamos recibir líquidos intravenosos para compensar la pérdida de fluidos. Esto está muy bien. Si uno recibe fluidos intravenosos, bien, pero en algunos casos hay pacientes que no reciben estos fluidos, estos líquidos intravenosos. Normalmente los médicos deberían darles la desmopresina, pero puede que algunos no la den se puede utilizar la desmopresina o recibirla para gestionar el líquido. Pero en nuestro estudio, el 12% no recibió ningún tipo de desmopresina mientras estaban hospitalizados y tampoco recibieron líquidos intravenosos. En estos casos sí que hay muchísimo riesgo de perder demasiado líquido y acabar deshidratados. Estos síntomas en los pacientes suelen manifestarse, se trata de pacientes con signos de deshidratación clásicos. Si conocemos los síntomas, bien, se puede pedir agua y se puede hablar también con los médicos, pero es que hay casos en los que uno no es consciente o está simplemente inconsciente y no puede explicar, no puede hablar con los médicos y por eso es la familia. Es el entorno el que tiene que saber qué hacer si el paciente está inconsciente, si no es capaz de tomar desmopresina y si no se le está administrando líquidos. Es la familia la que tiene que saber, tiene que disponer de esta información para evitar todos los problemas. Por ejemplo, en el bolsillo puede uno tener una tarjeta pequeñita. Os puedo explicar luego dónde conseguirla con información para los pacientes, explicándoles a los médicos que tenemos esta condición, que un miembro de nuestra familia tiene esta condición y que el médico tiene que saber lo que hay que hacer en este caso. ¿De acuerdo? Por eso también hemos desarrollado un leaflet, un folleto para los médicos, para los profesionales sanitarios y sobre todo para los cirujanos para que sepan cómo gestionar la desmopresina durante las hospitalizaciones, especialmente en el contexto de una cirugía. Si, por ejemplo, hay la preparación de la cirugía, pues aquí está la información sobre qué deben saber los médicos, qué hay que hacer durante la cirugía y qué hay que hacer después de la cirugía. Es fundamental que los médicos dispongan de esta información porque sabemos que es una enfermedad infrecuente y que a menudo, especialmente en los hospitales más pequeños, no tienen experiencia sobre cómo gestionar a los pacientes con esta deficiencia de vasopresina. ¿Dónde podemos encontrar toda esta información? Pues bien, definitivamente quiero recomendar una página web de la Pituitary Foundation, de la Fundación Pituitaria. Aquí, si hacéis, si miráis este código QR, tendréis un acceso directo. Hay muchísima información muy relevante. La parte de concienciación, esta tarjeta que os comentaba que podéis llevar con vosotros, pero también una tarjeta que demuestra este método del escape de desmopresina, etcétera. Hay muchísima información. Para ir concluyendo, si existe la sospecha de esta deficiencia de vasopresina, deberíamos solicitar
lo que denominamos test de estimulación basados en la copeptina. Ahora mismo son el estándar más importante para la evaluación diagnóstica. Hay que conocer cuáles son las complicaciones habituales de la hiponatremia y la hipernatremia cuando tenemos demasiada agua, demasiada poca agua. Porque, además, esto es una complicación frecuente, así que tenemos que ser muy conscientes de qué hacer. Hay que decirles a los médicos que no utilicen el término diabetes y que utilicen más bien deficiencia de vasopresina o resistencia. Y sabemos también que para un subgrupo está la vasopresina y la deficiencia de oxitocina, que puede explicar algunos cambios psicológicos. Creo que tengo tiempo de hablar de esto, pero aquí podemos hacer ahora una breve pausa para debatir primero el tema de la deficiencia de vasopresina y luego, si no, me saltaré la parte de la deficiencia de oxitocina, como queráis. Llevo hablando ahora 40 minutos. No sé, ahora quiero que tal vez durante 10 minutitos podamos responder unas preguntas, como queráis. Hay muchísimas preguntas que nos han ido llegando, así que podemos responder tal vez un par y luego reservar un ratito para la deficiencia de oxitocina. Pero hay varias preguntas. En las preguntas y respuestas hay muchísimas. La puedes leer, las puedes leer o las podemos leer para ti, pero también hay muchos comentarios, ¿eh? Muy bien. Léedmelas, por favor, e intentaré responderlas y vamos a debatir sobre estas preguntas. No sé, hay muchísimas preguntas en español también. Yo no puedo ver las preguntas en español. No estoy seguro de dónde las ve, pero en relación con la pregunta, tal vez podemos leerlas, algunas de las que ya tenemos, de las que ya nos ha ido mandando la gente, si quieres. Una de las preguntas, y en parte ya las has mencionado, ya has tocado alguna de estas preguntas, ya se han respondido, pero vamos a ir viendo, ¿sí? Seco decía, tener esto como resultado de la VIH es indicativo de un problema neurológico futuro, indicativo de NCH. No sé si prefieres responder las preguntas ahora o esperar al final. Podemos hablar. Es un tema muy importante porque si uno tiene histiocytosis en general, sabemos que las manifestaciones endocrinas son muy habituales, bastante habituales. Y si uno tiene una manifestación endocrina, es probable que en un 20-30% también estén impactadas otras hormonas. Como he demostrado antes, hay varias hormonas que se generan en la glándula pituitaria. La más afectada es la vasopresina, pero si tienes histiocytosis con deficiencia de vasopresina, es probable que acabes teniendo, en un 20-30% de los casos, una deficiencia hormonal adicional, que puede ser, por ejemplo, de cortisol, la hormona del estrés, puede ser de varios tipos, de las hormonas sexuales, etcétera, pero normalmente, si se nos ha diagnosticado una deficiencia de vasopresina, tendríamos que haber sido diagnosticados o por lo menos se nos tendría que haber hecho las pruebas para las otras hormonas. Así que lo que el experto endocrino hace es evaluar todas las hormonas y ver en esos pacientes con histiocytosis, no solamente si hay una deficiencia de vasopresina, sino también otro tipo de hormonas. Y es importante para nuestros pacientes que sepan que deberían ir al endocrino cada año para comprobar el nivel de las hormonas, porque a veces solo hay una afectación parcial, a veces puede ir cambiando con el tiempo y si uno siente que hay algo que está siendo distinto, se puede ir al endocrino y hacerse pruebas.
Yo veo a mis pacientes por lo menos una vez al año y hago pruebas para todas las hormonas. Muchísimas gracias, Sian. Una pregunta de Daniel y creo que está muy relacionada con la de Daisy. Ya has hablado un poco de por qué el estrés provoca una diferenciación entre la absorción o no, y si esto lo desregula todo. Y si hay algún motivo por el cual el estrés desregula la absorción de la desmopresina. Es un punto fundamental. Lo he demostrado. Hay varias formulaciones de desmopresina. Tenemos am, pastillas o sprays nasales, tabletas sublinguales. Tenemos varias formulaciones y cada una de estas formulaciones tiene ventajas y desventajas. Sabemos que hay temas muy importantes sobre los que tenemos que educar a los pacientes. Por ejemplo, con las pastillas orales no hay que tomarlas junto con una comida, porque si se hace así, la absorción en el intestino va a bajar y el efecto solamente va a durar unas pocas horas. Por ejemplo, con el spray nasal es todo un reto para algunos pacientes, porque incluso la aplicación, cómo se aplica el spray nasal, puede cambiar la absorción de la desmopresina en la nariz de un día al otro. Así que es muy importante saberlo. En mi opinión, es más importante todavía saber los síntomas, cuándo empiezan los síntomas, para saber cuándo hay que tomarse la siguiente dosis, porque podemos educar a los pacientes para decirles, por ejemplo, que se lo tomen en ayunas o que se pongan el spray así o asá, o que es preferible la parte oral porque el spray nasal tiene más riesgo de hipernutremia. Pero lo más importante, el mensaje más importante, en mi opinión, es educar a los pacientes para que se lo tomen siempre que lo necesiten, para que sepan identificar cuándo lo necesitan. Y si hace solamente unas horas, pero uno empieza con esta sed extrema, con ganas de ir al baño todo el tiempo, no importa si es nasal o oral, hay que tomar otra dosis. Para hablar de esto, seguir hablando de esto es una explicación perfecta de lo que acabas de decir. ¿Hay alguna forma? ¿Es factible combinar? Porque mencionabas que si no tenías la desmopresina, tal vez uno tiene un spray nasal, pero también las pastillas. ¿Se pueden combinar? Si se sabe, por supuesto, la dosis, y lo que va bien, lo que funciona, lo que no. ¿Se puede utilizar la desmopresina de otra forma? Lo que yo suelo hacer es, tengo, por ejemplo, un paciente con una con pastillas, con dosis orales. Además, también le doy tablillas sublinguales o un spray nasal o lo que sea, porque sabemos que el efecto será distinto, porque con una tableta oral hay que esperarse 30 minutos, mientras con el spray nasal el efecto empieza mucho más rápido. Así que se puede tener una especie de medicación de rescate, por así decirlo, ¿sí? Por si uno está en el tren, qué sé yo, o está en una reunión y empiezas a sentir que necesitas un rescate, pues normalmente también las tabletas que se ponen debajo de la lengua también funcionan muy bien, son más rápidas y el spray nasal es el más fuerte, funciona más rápido. Lo que yo suelo hacer es prescribir también una especie de formulación de rescate, además de la parte oral. Fantástico. Hay muchas. Estoy intentando leer, escuchar las respuestas, leer las siguientes preguntas. No sé si quieres que Dayan. Bueno, de acuerdo. Hay algunas preguntas también sobre cómo gestionar la desmopresina en función de si estás enfermo, de si eres atleta, de la edad. ¿Cómo se puede gestionar también ese escape en función de la edad, de la actividad y de si está uno enfermo o no? ¿Cómo podemos controlarlo?
¿Cómo podemos controlar la desmopresina en función de las distintas circunstancias? Tengo que decir, ante todo, que no trato tanto a los niños, no tengo pacientes pediátricos, pero el concepto general para todos los pacientes es que hay que saber controlar uno mismo los síntomas, no importa si haces deporte, si eres un atleta o si trabajas en un entorno con mucho estrés y de vez en cuando tienes situaciones muy estresantes, otros periodos son mucho más calmados. Lo importante es saber cómo son los síntomas y si el cuerpo en ese momento no está con suficiente desmopresina. Y en función de esos síntomas que uno empieza a notar, que pueden cambiar de un día a otro, del día uno al día 2 pueden ir cambiando. Ahí tal vez la dosis se tendrá que doblar de un día al otro. Si eres, por ejemplo, un atleta y necesitas agua, estás sudando, estás llevando a cabo una actividad, es mucho más probable que pierdas más agua y que necesites pues una segunda dosis. Pero esta segunda dosis se tiene que tomar si empiezas de nuevo con los síntomas. Aquellos que tienen conciencia de los síntomas van a llevarlo mejor. Aquellos que saben cuáles son los signos clásicos de que empieza a reducirse la concentración de desmopresina en el organismo, cuando va gradualmente menguando. Es perfecto saber ahí, pues cuando empiezas a notar esta sed acuciante, empiezas a notar que se te llena la vejiga. Ahí están los síntomas. En función de estos signos hay que tomarse la siguiente dosis. Yo no soy paciente, pero creo que tal vez le podemos devolver la pregunta a Pat, por ejemplo, para que nos explique cómo gestionar la desmopresina. Pat, ¿qué es lo que haces? ¿Cómo gestionas tu propia desmopresina? Hablamos de los atletas, de los niños pequeños, pero en general, ¿qué información como paciente nos darías? ¿Cómo se puede controlar? Solemos recomendar, para mí, yo prefiero tener este breakthrough cada día, esos síntomas más incipientes. Yo puedo decir claramente cuando empiezo a sentir los síntomas y ahí lo que sugiero es que los pacientes esperen cada día y cuando empiezan a sentir que aumentan 1,2 kilos, ahí significa que tenemos que dejar más tiempo entre una dosis y otra porque tenemos líquidos acumulados. Con los niños, muchos de nuestros pacientes quieren dejar esas demoras, am, más o menos no esperar tanto, sino cuando ven, por ejemplo, que hay dos pañales muy llenos, ahí dicen, ven que es el momento, porque tiene que estar regulado con la cantidad de fluidos. Los atletas o por ejemplo, yo si tengo una reunión importante, si estoy viajando, yo ahí no voy a esperar. Ahí voy a tomar más desmopresina y esperar un poquito más al día siguiente. Para nuestros miembros, hacemos mucho coaching sobre la diabetes insípida y recomendamos que lo más seguro es hacer una pequeña demora cada día, pero si ellos lo quieren hacer varias veces a la semana, bueno, de acuerdo. A mí una vez por semana me da miedo porque hay personas que dicen, bueno, pues no, ya lo voy a cambiar en la semana que viene y luego acabamos con exceso de fluidos. Es muy importante también dar estas demoras que no sean, que la gente no las descarte porque la acumulación de líquidos es un problema también. Muchísimas gracias, gracias. Y me parece que evidentemente lo que decimos aquí depende caso a caso, de persona a persona. Lo más importante es que en caso de duda, por supuesto, hay que ir al endocrino, hay que preguntar si se puede cambiar la dosis. Una de las preguntas que tengo aquí, y también es una de mis preguntas favoritas, porque por supuesto hablo aquí también como padre de un paciente que ya está gestionando sus problemas de hace muchos tiempos. Es reversible en algunos casos porque sabemos que puede cambiar de paciente a paciente, puede haber momentos en los que la desmopresina funcione mejor que otra vez, pero de repente puede desaparecer a veces, ¿no? Sí, esto es muy importante. Es un mensaje importante porque la dosis de desmopresina, los requisitos van a ir cambiando. Puede ser que al principio del diagnóstico uno se tome dos
pastillas, al cabo de los años una o al revés, luego cuatro, puede ir cambiando completamente. Depende de la edad, del resto de hormonas, de muchos otros factores. Esto está completamente bien y no nos importan tanto las fluctuaciones, pero hay varios casos en los que no se necesita desmopresina en absoluto. Y esto significa que hemos recuperado esta deficiencia de la vasopresina. Hay algunos casos, pocos, y normalmente son casos con cirugías pituitarias que durante meses, a veces años, han tenido deficiencia de vasopresina en el cuerpo, pero las neuronas, después de los años, se recuperan y pueden acabar produciendo vasopresina de nuevo. O con la histiocytosis, tengo que decir que normalmente suele durar. No solemos conseguir una recuperación completa de la deficiencia de vasopresina si hay histiocytosis, porque la histiocytosis es una manifestación pituitaria que normalmente, lamentablemente, no es tan fácil recuperar que si el daño es por una cirugía, porque si ha sido por una cirugía, se ha cortado una parte inferior de las neuronas y hay una probabilidad de que el paciente se acabe recuperando porque sigues teniendo las neuronas un poquito más arriba en la glándula pituitaria, mientras que en este caso, cuando la manifestación viene de la histocitosis, no suele haber tanta recuperación, pero con los pacientes de histocitosis, yo sé que no es fácil de gestionar, pero creo que si uno solo tiene déficit de vasopresina se puede gestionar, pero en cuanto a la recuperación es un poco distinto que en otros casos, me temo. Me temo que suele durar. De acuerdo. Soy consciente del tiempo. Ya llevamos una hora de presentación, una hora de webinario. No sé durante cuánto tiempo más quieres quedarte hablando de la oxitocina, porque sé que también tiene, es un tema que reviste muchísimo interés. No sé si quieres continuar. ¿Tienes 10, 15 minutos más para seguir? Sí, de acuerdo, por supuesto. Simplemente me gustaría mostrar algunas diapositivas sobre el tema de la oxitocina para también daros una idea de las cosas que van a ser relevantes en los próximos años con esta deficiencia y cómo se puede am, tratar, porque estamos desarrollando ahora una serie de medicamentos y me gustaría compartir otra vez mi pantalla para seguir hablando de este tema. Muy bien. En ese estudio que ya mencioné al principio con estos 1000 pacientes, también hablamos de los problemas psicológicos. Y resultó muy interesante porque el 25-35% de los pacientes dijeron que habían tenido cierto tipo de cambios bastante relacionados con el inicio de la enfermedad. Así que estos pacientes refirieron que tenían niveles más elevados de ansiedad, problemas con los entornos sociales, las actividades sociales, esta ansiedad social o tal vez un estado de ánimo un poquito más afligido, una ligera depresión, algunas esferas sociales más perjudicadas y habían visto reducida su calidad de vida. Esto es muy importante porque sabemos que estos síntomas ocurren con otras deficiencias hormonales, pero con la de vasopresina, pues tratamos el problema con el desmopresina y creemos que ya lo hemos atajado. Pero pese al tratamiento con desmopresina, he visto muchos pacientes que también refieren, comentan estos problemas psicológicos. Y si vamos a la glándula pituitaria, sabemos que para todas estas hormonas, cuando hay una deficiencia la podemos tratar con reemplazo hormonal. Tenemos todo, tabletas, sprays para la vasopresina, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la única hormona que no se puede tratar actualmente es la oxitocina.
Y es por eso por lo que ahora mismo no tenemos una enfermedad que se llame déficit de oxitocina. La oxitocina también es la hormona del vínculo, del apego, de la confianza, porque tiene unos efectos muy positivos en el cuerpo. Sabemos que es una especie de cosa que nos protege contra el estrés, nos da empatía, nos da reconocimiento emocional, memoria social. Si tenemos un problema en la parte trasera de la glándula pituitaria que provoca esta deficiencia de vasopresina, también podría haber una deficiencia de oxitocina. Y esto tal vez explique los síntomas que tienen nuestros pacientes. Ansiedad, calidad de vida reducida, menos empatía. Pero quisiera recalcar que estos síntomas suelen no ser muy graves. Son ligeros normalmente y por eso los expertos endocrinos no suelen hacer nada con estos síntomas. Pero bueno, lo que nosotros hicimos fue ahondar en estos problemas, mirarlos con un poquito más de detalle y constatamos que los pacientes que tenían esta disfunción estaban refiriendo también problemas con las emociones, más niveles de ansiedad y también de depresión. Por tanto, había una diferencia clara entre los controles sanos y los pacientes con este déficit am, y de vasopresina que nos llevaba a la lexitimia, a la ansiedad, a la depresión. ¿Sí? Lo que hicimos aquí fue utilizar una prueba de neuroestimulación que se lleva como respuesta a la MDMA. Sabemos que esto puede aumentar la oxitocina, se ha descrito durante los últimos 20 años, pero lo que hicimos aquí fue llevar a cabo un estudio como respuesta a la MDMA en esta situación comparándolo con unos controles sanos, mirando este esperado aumento de oxitocina, ese 82% en los controles, pero en los pacientes solamente vemos con esa deficiencia de vasopresina, el aumento fue muy, muy, muy ligero. La diferencia, de hecho, fue del 82%. Fue el primer estudio que demostró que los pacientes con deficiencia de vasopresina tienen más probabilidades de tener también un déficit de oxitocina. Lo interesante de este estudio también es que miramos los efectos de la oxitocina, por ejemplo, el efecto de que te gusten las cosas, de sentirte bien, del miedo, de la felicidad, la apertura. Vemos en azul los efectos en los controles, los pacientes sanos, las personas sanas, perdón, y en rojo los pacientes. Y vemos que los efectos serán más elevados. Lo vemos muy claramente aquí. Así que podemos decir que es muy probable que estos pacientes que tienen este déficit de vasopresina tengan también un déficit de em, oxitocina, pero no sabemos cuál es exactamente la relevancia. ¿Deberíamos tratarlo? Es por ello, esto se describió como un nuevo trastorno humano y ahora mismo estamos investigando en un estudio si la terapia de sustitución de la oxitocina podría ayudar a los pacientes con diabetes insípida central. Lo estamos analizando en los próximos años. Vamos a ir acabando este estudio, se llevará a cabo en Alemania y probablemente también en Brasil y más países. Intentaremos abrirlo a nuevos centros, tratar a nuestros pacientes durante un mes y buscar cuáles son los perdón, las repercusiones de esta terapia de sustitución de la oxitocina. Em, Queremos ver si mejora la situación y en esos pacientes con deficiencia de vasopresina vamos a ver cuáles son las mejoras. Con estas últimas diapositivas concluyo mi charla y ahora podemos seguir hablando si tenemos tiempo sobre el trastorno del déficit o la deficiencia de vasopresina, pero también de la oxitocina, cualquier cosa que queráis.
Excelente, Sian. Estoy intentando leer. Hay varios casos personales que no estoy seguro si podemos ahondar porque son muy, muy personales, pero lo que podemos intentar hacer, por supuesto, es recopilar todas las preguntas e intentar hacer un seguimiento con los pacientes que nos están haciendo preguntas, porque no vamos a poder cubrirlas todas. Hay muchísimas y son preguntas que requieren una interpretación muy personalizada y queremos hacerlas, ¿sí? No sé exactamente. Una de las preguntas de Evelyn, perdón, Evangeline, había leído mal el nombre, es ¿cómo se diagnostica el déficit de oxitocina? Es un tema muy importante porque ahora mismo no tenemos un test. Para la estimulación hay que hacer el test de estimulación porque no se puede medir la oxitocina en la orina o en la sangre y decir que hay un déficit o no. Hay que hacer un test de estimulación, pero la MDMA no está aprobado todavía. La vamos a intentar aprobar para otra condición. Los médicos van a ser capaces de utilizar esta prueba de estimulación en un entorno muy controlado, pero ahora mismo no tenemos un test de estimulación disponible. Lo que hacemos aquí en Suiza es que alguien que cursa con diabetes insípida central o deficiencia de vasopresina y tiene síntomas que pueden ser compatibles con un déficit de oxitocina, se incluyen en nuestro estudio y los tratamos como si tuvieran una deficiencia de oxitocina. Y lo que hago ahora mismo es llevar a cabo también otro estudio con una dosis muy bajita de MDMA, no, que no es nada peligrosa, simplemente en preparación para los próximos años, porque sabemos que se va a aprobar en los próximos años, así que podremos utilizarla de una forma oficial. Ahora mismo no, tenemos que ir con cuidado para hacer lo que está autorizado, pero vamos a tener la posibilidad de hacerlo en un entorno controlado y también vamos a poder hacer em, u- vamos a poder utilizarlo en el futuro. Para el MDMA está, bueno, creo que en verano, si queréis participar, si queréis hacer una prueba, podéis venir a Suiza, cubriremos el alojamiento y se puede hacer la prueba en Suiza. Ahora mismo no está disponible comercialmente todavía. Esta parte es muy muy interesante, muy interesante. Nos vamos a comunicar porque si hay esta posibilidad de que los pacientes hagan esta prueba, este registro, está aquí. Seguiremos brindando información sobre los estudios y las cosas que podéis compartir con la comunidad. También para la traductora, que ya lleva muchísimo tiempo traduciendo sin parar, y estaba escuchando el canal español, por supuesto. Quiero agradecerle a la traductora su trabajo. Chian, te voy a mandar también la traducción para que te escuches a ti mismo en castellano si quieres, pero bueno, su labor es bastante ardua, traducir todos estos temas médicos, así que muchísimas gracias a nuestra traductora. Ahora vamos a ir finalizando, vamos a ir concluyendo la sesión y me gustaría decirle a todo el mundo que hay muchísimo material en la página web de la Asociación de Histiocytosis, muchísimos recursos. Como decía al principio, es un esfuerzo mundial. Si no tenéis suficiente información, consultad la que hay en la web porque es interesantísima, muy, muy buena. En todos estos recursos, la AVPB, hay también ahí un directorio para todos los países del mundo, los médicos, los centros de esta AVPD, también las herramientas de concienciación, de conexión, muchísimas cosas en las páginas web de las asociaciones. También hay un directorio de las asociaciones internacionales, así que podemos conseguir mucha información, ¿sí? Gracias a todos. Bien, Diane, si quieres decir algo antes de que terminemos, ¿quieres comentar algo? Si no, le voy a ceder la palabra nuevamente a Pat para que nos diga unas cuantas palabras sobre su organización. Si quieres, Pat. Muchas gracias. Quería dejaros saber que am,
todo el mundo puede ver nuestro grupo de Facebook. Hay que buscar diabetes insípida. Tenemos un nombre ahora mismo em, que es AVPD, pero bueno, Arginine Vasopressin Deficiency en inglés. Hay un grupo de Facebook, es muy interesante. Tenemos ahí también muchísimos recursos fundamentales que seguro que habéis visto. Os vamos a dirigir a los recursos específicos que necesitéis. Si hacéis preguntas, tenemos también guías. Una en concreto, por ejemplo, por si, para si las personas que crean que pueden tener un problema con una posible diabetes insípida, cuál es el proceso de diagnóstico. Ahí hay una guía con los pasos que hay que ir dando para asegurarnos de que recibimos la mejor atención posible. Luego también tenemos una serie de recursos adicionales y colaboro con la Fundación Pituitaria en Inglaterra y en Irlanda para actualizar sus materiales a medida que nosotros llegamos también a nuevos materiales. Es fantástico poder trabajar con este equipo de formas múltiples. Y me encantaría tener nuevos miembros en esta comunidad de Facebook que hemos creado con diabetes insípida. Y si quieres ponerte en contacto con Pat, si queréis poneros en contacto, si no encontráis el grupo de también podéis poneros en contacto con la asociación. Hay muchas formas de poneros en contacto, ¿sí? Para entrar en este grupo concreto u otros grupos o en otras comunidades. Bien, también ahora os vamos a hacer una breve encuesta cuando terminemos la reunión. Me había saltado esto, que era algo que quería decir, ¿eh? En los próximos actos que tenemos también para los pacientes con histiocytosis adultos, hemos creado también un grupo internacional con ponentes españoles. Todos los ponentes españoles del mundo pueden participar en ese esfuerzo colaborativo con las asociaciones, la nuestra y la de Estados Unidos. Vamos a mandar toda la información en los medios sociales, en las redes sociales, para que podáis incorporaros a la sesión que tendremos el 16 de abril, de aquí unas 2 semanas. Y por si queréis tener más información en español, en nuestra asociación, aquí también podéis consultarla. Ah, sí, me he olvidado de decir algo muy importante. Claro, perdona por interrumpir, dice Pat. Llevamos trabajando en una encuesta durante 8 meses, me tendría que acordar de ello. Estamos a punto de llevar a cabo una encuesta mundial para los cuidadores y las personas con esta deficiencia de arginina vasopresina. Tenemos también una sección de esta encuesta específicamente dirigida a las mujeres con este trastorno. Trabajamos estrechamente con la comunidad de histiocytosis y tenemos también una sección sobre histiocytosis. Así que estamos realmente intentando adoptar una visión general y esta encuesta la vamos a lanzar de aquí unas semanas. Realmente esperamos que participen en esta encuesta tantas personas como sea posible, porque va a ser muy importante. Vamos a poner la dirección de la encuesta a disposición de los múltiples foros y espero que cuente con una gran participación. Muchísimas gracias. Fantástico, excelente. Aquí tenemos todos los contactos. Eh, por si tenéis más preguntas, si queréis trasladar una pregunta a Chian, le podéis mandar un correo electrónico. Tal vez Chian pueda responder, aunque por supuesto, si es algo muy complicado, pues el endocrinólogo particular del paciente tal vez sea el que tenga que responder. Sea como fuere, aquí tenemos los distintos contactos. No sé si Diane está ahí. Diane, ¿quieres decir adiós? Diane, no sé si estás con nosotros todavía. ¿Estás ahí? Sí, muchísimas gracias. Gracias a todos. Gracias, doctor Chian. Ha sido fabuloso. Sé que ha habido preguntas fantásticas, así que tal vez podemos hacer un seguimiento después. Gracias a todos. Estamos encantados realmente de poder participar en en otras posibilidades de investigación en el futuro. Si tenéis más preguntas y también si el endocrino, si el médico tiene algún tipo de pregunta, voy a estar muy orgulloso y voy a responderlas con ganas, porque es una enfermedad infrecuente y me complacerá mucho, pues
si los médicos, no sé, tienen resultados de laboratorio o tienen problemas con un diagnóstico, pues estaré encantado de colaborar con ellos, ¿eh? Gracias, gracias, Chian. Gracias a todos. Ha sido súper útil, una información muy, muy útil. Y lo digo también como usuario, ¿eh? Para alguien que tiene experiencia en eso. Y ya estoy teniendo feedback de médicos que participan de países de Latinoamérica y de Europa, que nos dicen que ha sido una información muy, muy útil para compartirla con la comunidad médica. Y así lo haremos. Lo vamos a compartir con la Asociación de Histiocytosis y con la sociedad también para que este material esté disponible. Muchísimas gracias. Gracias.